Bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a ver la complementación al trabajo que les envié de manera virtual, que empezaba con una parte de uniones covalentes y luego seguía con la introducción a lo que es la hibridación. Si bien ya respondieron las preguntas, ya hice las devoluciones, cabe destacar que la hibridación la sufre el átomo central, ¿sí? Eh, lo que vamos a ver acá en este cuadro es qué cantidad de orbitales S, orbitales P tiene cada compuesto, cuál es el número total de orbitales híbridos, el tipo de hibridación y a qué compuesto orgánico corresponde. Si nosotros tenemos un orbital S con 3 orbitales P, en total la suma serían 4 orbitales híbridos. El tipo de orbital híbrido sería el sp3 y el compuesto orgánico al que representa esta hibridación es a los compuestos que se denominan alcanos. ¿Sí? Voy a dejar esto acá. Si yo tengo un orbital S con 2p, sería 3 orbitales híbridos, responde al sp2 y estaría hablando de los alquenos. Y por último, si hablo de un orbital S y un orbital P, el número de orbitales híbridos sería 2 y correspondería al tipo sp, que estaríamos hablando de los alquinos. ¿Sí? Bien. Dicho todo esto, ya podemos ir directo de lleno a lo que es la química orgánica con sus tres principales compuestos, que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. De estos compuestos se deriva el resto. Si yo hablo de alcanos, voy a decir, como ya vimos previamente, que el mismo va a tener 4 uniones. Lo voy a correr un poco para que me entre el resto. 4 uniones. ¿Quién va a tener esas 4 uniones? Lo que decía acá arriba, el átomo central, o sea, el carbono central. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un carbono, este carbono va a tener que tener 4 uniones, ¿sí? Si lo quiero unir a otro carbono, este otro carbono también va a tener que tener 4 uniones. Y saturamos con hidrógeno. Entonces yo puedo observar que tanto este carbono como este carbono tienen hibridación sp3. ¿Sí? Alquenos. Los alquenos, seguimos con el mismo color, tienen 3 uniones. ¿Y a qué se debe esto? Que, por ejemplo, si volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Un carbono con otro carbono. Ok, cada carbono, que sabemos que va a tener hibridación, ya no sp3, sino sp2, va a tener 2 hidrógenos unidos o 2 uniones por fuera de lo que sería la unión entre carbonos, y entre un carbono y otro carbono va a haber una doble ligadura. Esa doble ligadura responde a lo que vimos antes, que es 1ds con 2 de P. ¿Sí? Entonces, si yo miro este carbono, tengo 1, 2, 3 uniones. Si yo miro este otro carbono, tengo 1, 2, 3.
Sí, pero esta es una unión doble, seguramente se preguntarán. ¿Cuenta como una sola unión? Es una unión doble porque las covalentes me dice que tiene que cumplir la regla del octeto, etc. Cada carbono cumple con esos 8 electrones, pero a fin de cuentas la hibridación que tienen es lo que me permite realizar 3 uniones. Y por último, si yo voy con los alquinos, voy a tener 2 uniones y lo mismo sería entre un carbono y otro. Si yo acá tenía 4 uniones en cada carbono, 1, 2, 3, 4 cosas unidas. Acá tenía 1, 2, 3 cosas unidas, acá voy a tener solamente 2 cosas unidas. Una cosa unida va a ser del carbono y la otra cosa va a ser un hidrógeno. Entonces, ¿qué me faltaría para completar? Bien, según la hibridación, me estaría diciendo que tengo 1 de ese, vamos a hacerlo como lo demás, con el mismo color. Tengo 1 de ese y 1 de P. ¿Sí? Entonces este carbono también podría tenerlo, mejor dicho, también lo voy a tener de esta manera. A ver, ¿puedo tener un carbono sp3 unido a un carbono sp? Sí. ¿De qué manera? Y bueno, tendría que tener el carbono sp3 de esta manera y luego este carbono de esta manera. Entonces yo acá estaría diciendo que este es sp3 y este es sp. Ahora, este que le continúa, sí o sí va a ser sp. ¿Por qué? Porque tiene que tener las 3 uniones. Bien, ahora vamos a ir con lo que sería la nomenclatura general de los alcanos. ¿Sí? Así que voy a escribir acá. Vamos a trabajar con los alcanos. Después vamos a ver los alquenos y después vamos a ver los alquinos. Primero, alcanos. Vamos a hacer un cuadrito. Número de carbonos. Su nomenclatura. El color. Sí. Vamos a dejar este de acá. Bien. ¿Cuántos carbonos puedo tener para un alcano? La cantidad que desee. Puedo tener 1, puedo tener 99. Me da infinitas cantidades de alcanos. Voy a poder formarlo igual. Vamos a empezar de lo más básico hacia lo más complejo. ¿Sí? Vamos a empezar con, si tengo un solo carbono, 2, 3 o 4 carbonos. ¿Qué pasa? Los alcanos se utiliza la nomenclatura para culminar lo referido a ellos con la terminación ano, ¿sí? Por eso vamos a cambiar de color. Terminan ano. Si yo tengo un solo carbono, lo que voy a tener es el metano, ¿sí? Si tengo 2 carbonos, voy a tener el etano. Si tengo 3 carbonos, voy a tener el propano. Y si tengo 4 carbonos, voy a tener el butano. Bien, ¿cómo son
los compuestos formados de esta manera. Alcano, yo sé que es hibridación sp3. Quiere decir que es un carbono. Vamos con el primero. Metal. Yo sé que es un carbono con 4 uniones. Si yo voy con el etano, serían 2 carbonos unidos entre sí, y cada carbono tiene que tener las 4 uniones. Y ahora tendría que ir con el propano y el butano, que esos sí los voy a dejar para que los completen ustedes en la carpeta, ¿sí? Así avanzamos más rápido. Bien, luego de ver todo esto, lo que nos cabe destacar sería la fórmula general de los alcanos. ¿Qué quiere decir con esto? Fórmula general de los alcanos. Lo que voy a estar diciendo es cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tengo genéricamente para cualquier alcano, ¿sí? Yo lo que puedo observar con estos dos, que después cuando hagan estos lo van a poder evidenciar, es que acá tengo un carbono, sería carbono 1, que no haría falta poner el 1, pero lo ponemos para visualizarlo, hidrógeno 4. En este caso tengo carbono 2, hidrógeno 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que observar? Tengo que tratar de visualizar qué es lo que se mantiene constante, como si fuera una sucesión matemática, para determinar esta fórmula. Yo en este caso puedo ver que por cada carbono, luego obtengo el doble de esos carbonos más 2. ¿Sí? Tengo 2N más 2. ¿Qué quiere decir? Carbono 1. Hidrógenos va a ser 2 por 1 más 2. Que me da esto. Luego, vamos con el etano. Carbono 2, hidrógeno 2 por 2 más 2. ¿Sí? 2 por 2, 4, más 2, 6. Y si sigo así, podemos sacar la fórmula general del propano y del butano, que sería carbono 3 para el propano, hidrógeno 2 por 3 más 2, que esto me estaría dando que son 3 carbonos con 8 hidrógenos. Y después si quiero la del butano, carbono 4, hidrógeno 2 por 4 más 2. Me estaría dando carbono 4, hidrógeno 2 por 4, 8, más 2, 10. ¿Sí? Bien. Esto vendría siendo la parte de alcanos. Lo otro que tendríamos que ver es qué pasa cuando tengo 5, 6, 7, etcétera, número de carbonos. ¿Qué pasa con esa nomenclatura? Si tengo 5, ya ahí empieza, como también se utiliza en matemática. Si es 5 es penta, o sea, sería un pentano. Si son 6 es un hexano. Si son 7 es un heptano. Si son 9 un nonano. Y así sucesivamente, ¿sí? Si son 10 es un decano. Y ahora vamos con alquenos.
alqueno, terminación eno. Tienen hibridación sp2. Bien, número de carbonos. Nomenclatura. Vamos de nuevo con 1, 2, 3, 4. Bien, si yo tengo un alqueno, que es una hibridación sp2, yo tendría de por sí esta fórmula con el carbono. Acá iría un hidrógeno, acá iría otro hidrógeno. De este lado, ¿qué podría ir? Y si yo quiero a cada unión ponerle un hidrógeno, y se me va a complicar porque voy a volver a tener el metano, que era de un alcano. Entonces, si yo quiero trabajar con alquenos, ¿qué va a pasar? ¿Puedo tener un solo carbono? No, voy a necesitar otro carbono que tenga la misma hibridación para poder formar la unión. Entonces, ¿puedo tener un alqueno de un solo carbono? No. El único que puede tener que puede tener un solo carbono en su fórmula es el alcano, ¿sí? Que es el metano. Entonces, ahora, número de carbono 2. Volvemos a lo mismo de antes. Si antes era etano, este va a ser eteno. Si antes era propano, este va a ser propeno. Si este era butano, este va a ser buteno. 5 sería penteno, 6 hexeno, etc. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que el primero no lo vamos a dibujar. 2 sería de eteno. El eteno son 2 carbonos. Ok. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Puedo determinar la cantidad de carbonos e hidrógenos para ya ir viendo y visualizando la fórmula general de los alquenos. Carbono 2, hidrógeno 4. Ahora vamos con el propeno. Propeno. Tengo 3 carbonos. 1, 2, 3. Bien. ¿Tienen que ser todos con hibridación sp2? No, como mencionamos antes, con que uno de ellos tenga hibridación sp2, ya después el resto no es necesario, mejor dicho, que entre dos haya una unión correspondiente a la hibridación sp2, el resto no es necesario que tenga hibridación sp2, puede tener hibridación sp3. Entonces, por ejemplo, si yo al eteno le agrego un carbono, este sería este otro, yo lo quiero unir con el otro carbono, pero no necesariamente con las dos uniones. Si yo hago esto, yo sé que de este lado voy a tener esto. El carbono del medio no puede tener más uniones, ¿sí? Entonces sería todo sp2. Este sería sp2, este sería sp2 y este sería sp2. Ahora, ¿es obligatorio que sea así? No. Puedo variarlo y puedo poner que este sea exclusivamente sp2, este también, pero el tercer carbono que sea sp3. ¿Sí? Si es carbono sp3, voy a tener las 4 uniones. Y a este carbono que tengo 1, 2, me falta otra unión. Sería un hidrógeno. ¿Sí? Esto lo saturo con hidrógenos.
Y ahí me quedaría formado el propeno. Ahora, el propeno, ¿cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tiene? Son 3 carbonos, hidrógenos, 2, 4, 6. Y ahora la pregunta sería, este compuesto, ¿es el mismo compuesto que este? ¿Es lo mismo? Tanto este como este. Y vamos a ver la fórmula. Carbono 3, hidrógeno 6. Sí, pero yo no me puedo guiar por esto solamente. Porque puede ser que estén en diferente posición. Entonces por la fórmula molecular no me puedo guiar para determinar si es el mismo o no. Ya veremos luego que tenemos los isómeros. Seguramente han visto algo el año pasado, pero si tengo igual fórmula molecular, no estoy afirmando de que es el mismo compuesto. ¿Está bien? Entonces, ¿este compuesto es el mismo que este? Uy, qué pregunta difícil, ¿eh? Y la respuesta es que sí, es el mismo compuesto. ¿Qué hice nada más? Se podría pensar que yo tomé esta doble ligadura y la puse acá, y esta la puse acá, pero en definitiva es lo mismo que esto haberlo dado vuelta, ¿sí? Entonces estoy afirmando de que es el mismo compuesto. No va a ser diferente por más que tenga diferente la ubicación para este caso, porque también lo podría haber hecho apaisado, el mismo compuesto. Y sigue siendo el mismo, ¿sí? Escribirlo así, así o así, hablan todos del propeno, que es el mismo compuesto. Y ahora voy a achicar esto acá, así nos queda ya escrito. Vamos a poner propeno. Carbono 2, hidrógeno 6, perdón, carbono 3. Y vamos con el último, buteno. El último que vamos a ver nosotros, ¿sí? Podríamos estar así horas construyendo compuestos orgánicos. Bien, el buteno son 4 carbonos. De por sí ya dispongo de 4 carbonos. Con que 2 de ellos sean hibridación sp2 es suficiente. Quiere decir que si yo hago la doble ligadura acá, después el resto pueden ser con hibridación sp3. ¿Sí? Saturo con hidrógenos. Saturo con hidrógenos. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Bien, les presento el buteno. Carbonos, 4. Hidrógenos, 2, 4, 6, 8. Ahora, vamos a hacer una variante. En vez de que la doble ligadura se encuentre en esta posición, lo vamos a pasar al medio. Sabemos que este tiene los 4. Este tiene los 4 también. Y luego acá 1 y 1. Profe, ¿puedo poner los hidrógenos del mismo lado? Sí, se pueden poner del mismo lado. Profe, ¿los puedo poner del otro lado? Sí, los puedo poner del otro lado. Entonces, ¿cómo está bien? De cualquier manera está bien. Siempre tengamos que tener en cuenta que la mejor manera de describirlos es teniendo una distribución equitativa en el espacio, ¿sí? No puedo poner todos los hidrógenos de un lado o del otro. Siempre tratemos de que esté distribuido correctamente. Profe, ¿y en el del lado por qué está así?
Y está así como podría también estar así, es lo mismo para este caso. Bien, entonces, vemos este compuesto, vemos este compuesto. Este tiene carbono 4, 2, 4, 6, 8. Igual que antes. ¿Puedo decir que son lo mismo? No, no puedo decir que son lo mismo, por más que tenga la misma fórmula molecular. Tengo que ver estructuralmente si son lo mismo o no. Bien, en este caso tengo, si le pongo números a los carbonos para orientarme, yo tengo el carbono 1, el carbono 2, 3 y 4. Si lo escribo acá, sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Bien, ¿observo lo mismo como si fuese en el anterior dándolo vuelta? No, si esto yo lo doy vuelta, la doble ligadura tendría que aparecer acá. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bien, ¿en qué posición se ubica la doble ligadura? Acá se encuentra entre el carbono 1 y 2. Y acá se encuentra entre el 2 y el 3. ¿Sí? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Son diferentes compuestos. Estos son diferentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y si yo escribo buteno y a este le escribo buteno también, no sé de cuál voy a estar hablando en cada uno. Entonces, ¿qué se utiliza en la química orgánica? Se utiliza la posición de la doble ligadura con respecto a un carbono. En este caso, la doble ligadura se encuentra entre el primer y segundo carbono. Por ende, se dice que es el 1-buteno. Que la doble ligadura se encuentra en el primer carbono, o sea, entre el primero y el segundo. Y en este caso, se encuentra entre el segundo y el tercero, entonces tendría que decir que es el 2-buteno. Que la doble ligadura se encuentra en el segundo carbono, ¿sí? Entre el segundo y el tercero. Y ahora, esto es como matemática. ¿Hace falta poner el 1? Y la realidad es que no, porque yo diciendo buteno estoy dando a entender que es el 1-buteno. ¿Sí? Es como acá. Acá yo digo que es el 1-buteno, si tengo buteno escrito solo. Si yo le agrego el 2, ahí sí estoy haciendo referencia a que es este otro. Pero si no tiene ningún número adelante, siempre hago referencia a que es en el primer carbono. Con todo esto, bueno, podemos ver que son diferentes compuestos, pero tienen el misma fórmula molecular. Vamos a escribirla acá, así también la tenemos. Buteno. Carbono 4, hidrógeno 8. Bien, 1 buteno, 2 buteno. ¿Puedo tener el 3 buteno? O sea, el 3 buteno sería acá. ¿Puedo tenerlo? El 3 buteno ahí. Y podría ser malo y decirles que lo piensen y después se lo contesto. Fácilmente también se podrían dar cuenta de que este cambio, lo que estoy haciendo en realidad, lo único es invertir el orden. Porque ahora este pasaría a ser el 1, este el 2, este el 3 y este el 4. Es el mismo compuesto que el buteno. Entonces, ¿qué pasa? Y si yo digo el 3-buteno, estaría haciendo referencia al 1-buteno. ¿Sí? 4-buteno claramente no existe porque entre el 4 y el 5 tendría que ser la unión y no tenemos 5 carbonos. Entonces el 3-buteno no va y es el buteno. ¿Sí? 1-buteno. ¿Está bien? Entonces, luego de visto todo esto, ya tenemos acá todas las fórmulas moleculares. Entonces, la fórmula general de los alquenos
es carbono N, hidrógeno. Yo en todos los casos tengo el doble de hidrógenos que de carbonos. Entonces sería 2N. ¿Sí? Para cualquier alqueno que yo quiera formar, la fórmula molecular va a responder a esto. Si tengo 7 carbonos, yo sé que voy a tener 7 carbonos, 14 hidrógenos. ¿Está bien? Bien, y vamos ahora con los alquinos. Los alquinos pasa lo mismo que con los alquenos. Yo no puedo tener un solo carbono, ¿sí? Porque necesito que un carbono tenga triple ligadura con el otro. ¿Ok? Si las terminaciones cambian, aíno, propino, butino, y yo por ejemplo acá ya escribí el etino. El etino con la triple ligadura son 2 carbonos, carbono 2, hidrógeno 2. Propino. El propino serían 3 carbonos. Yo acá tengo un hidrógeno. Este carbono ya tiene las 4 ligaduras con sus 2 uniones por ser sp. Entonces los hidrógenos no se ponen. No puedo agregarle otro más. Si yo le agrego otro hidrógeno, tengo 1, 2, 3, 4, 5 uniones. Estaría incorrecto. Bien, 3 carbonos. Carbono 3, hidrógeno 1, 2, 3, 4. El butino. Vamos a ver. Triple ligadura con el carbono, 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 hidrógeno. Profe, ¿siempre hay que poner todos los hidrógenos? Sí, siempre hay que poner todos los hidrógenos. No puedo dejar los enlaces sin hidrógenos. ¿Sí? Si para practicar lo quieren hacer rápido, ok. Pero en clase y en las evaluaciones, todos los carbonos tienen que tener todas las uniones saturadas con hidrógeno. Son 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrógeno 6. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma? A ver, acá en el butino pasa lo mismo que con el buteno. Si yo la la triple ligadura, la pongo en el sector central, estaría diciendo que es el 2-butino. Si la pusiera acá, volvería a ser el butino. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula general? De los alquinos. Yo sé que tengo carbonos e hidrógenos. Una cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos va a ser el doble menos 2. ¿Sí? Carbono 2 sería 2 por 2, 4 menos 2, 2. Carbono 3. 2 por 3, 6, menos 2, 4. Carbono 4. 2 por 4, 8, menos 2, 6. ¿Está bien? Y esto me sirve para determinar cualquier alquino por 7 carbonos. Sería carbono 7, hidrógeno 2 por 7 menos 2.
carbono 7, hidrógeno 14 menos 2, 12. ¿Sí? Y así es como tengo la fórmula general de los alquinos, para cualquier tipo de alquino. Esto es todo en cuanto a nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos, y en breve les estaré enviando una hoja de actividades también con toda esta cuestión, ¿sí? Para nomenclar alcanos, alquenos y alquinos. Espero que se haya entendido. Cualquier pregunta en la parte de abajo se los respondo a la brevedad o nos comunicamos vía mail. Así que muchas gracias.